Hola amigos, feliz sábado. El día de hoy al estudiar la palabra de Dios me acompaña un amigo. Hola, yo soy Martín y estoy muy feliz de acompañarlos este día sábado. Antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración ahí donde están? Cierran sus ojitos, juntan sus manitos y hacemos esta oración. Martín, ¿nos podía guiar en la oración, por favor? Ok. Señor Jesús, te queremos agradecer por este nuevo día, porque podemos escuchar tu palabra y pedir para que saquemos una buena lección de lo que vamos a escuchar hoy día. Te lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y miren, amigos, antes de comenzar, el otro día estábamos investigando algunas cosas con el Martín y encontramos algo bien interesante. Martín, ¿nos puedes contar? Sí. En el oeste de África hay una enfermedad que se llama ceguera del río. ¿Pero quién la produce? Bueno, la produce una mosca llamada la mosca negra. Esta mosca, cuando pica a la persona, al mismo tiempo pone sus huevos que se introducen en los vasos sanguíneos. Los huevos pasan por todo el cuerpo y al mismo tiempo dejan unas ampollas que duelen mucho y también que pican mucho. Oye Martín, es como un tipo parásito. Ese huevito va entrando y es como un parásito. Empieza a comer el cuerpo, ¿cierto?, de las personas por dentro, ¿cierto? Y de eso se alimenta. Ah, ya. ¿Y por dónde van quedando los huevitos después? ¿En qué parte quedan? En los ojos. Y acá es cuando pasa lo interesante, porque en los ojos es cuando nacen los huevos, pero al mismo tiempo que nacen, mueren. Y cuando mueren, dejan una capa en los ojos que cada vez que muere una mosca, la persona se va quedando cada vez más ciega hasta que se queda ciega totalmente. Es como una especie de costra, ¿cierto? Una especie de costra que va quedando de poco en poco. Y al final después las personas no pueden ver absolutamente nada y ya ni con operación absolutamente nada no pueden hacer nada. Y dicen que en un día pueden picar los miles de moscas. De moscas. Debe ser demasiado doloroso vivir allá. Lo bueno que estamos acá en Chile, ¿cierto? Y acá las moscas no hacen absolutamente nada. Lo único que producen son infecciones, pero no producen esas enfermedades tan graves. Oye Martín, tú sabes que hay una enfermedad más complicada que dice que hay en toda la humanidad. ¿En serio? Sí, es una enfermedad totalmente complicada. Todo ser humano la tiene. ¿Sabes cómo se llama esa enfermedad? ¿Ustedes saben, amigos, cómo se llama esa enfermedad? A ver, ¿cómo se llama, verdad? A ver, miren, les voy a decir. Esta enfermedad se llama pecado. Todas las personas tienen pecado. Pero también hay algo similar a esta enfermedad. ¿Sí? Porque las personas de poco en poco empiezan a perder la visión. Y hasta que quedan totalmente ciegas. Pero no una ceguera así que nosotros no podamos ver nada, sino que una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. Y miren, acá en la Biblia se registra un episodio en donde habían personas que tenían ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Les voy a invitar, si ustedes tienen la Biblia ahí a mano, para que vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Tenemos, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, que tenemos Mateos, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelio, en el capítulo 5. Así que ahí, si alguien tiene la Biblia física o en el celular, ahí para que la puedan buscar. Nosotros ya tenemos el pasaje listo, ¿cierto, Martín? Acá tenemos Juan capítulo 5. Y miren, en Juan capítulo 5 son dos escenas diferentes. La primera escena es un episodio completo, pero que va en dos escenas. La primera escena es un milagro que realizó Jesús. Y miren, vamos al versículo 5. ¿Qué dice Martín? Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Uy, la pregunta interesante. ¿Quieres ser sano? Yo creo que esa persona quería ser sana. Pero el problema, ¿sabes cuál era? Que ahí cerca había un pozo. Y según lo que decían las personas que vivían ahí, pasaba un ángel.
pasaba un ángel, tocaba el agua y se movía el agua. Y el primero que llegaba quedaba totalmente sano. Pero el problema, como el hombre estaba enfermo, no podía llegar de los primeros. Siempre 38 años tal vez haciendo el intento, pero nunca podía llegar de los primeros. Pero justo Jesús apareció. Esa es la buena noticia. Le dijo, ¿quieres ser sano? Martín, y mira, el versículo 8, ¿qué dice? El versículo 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Oh, y mira, entonces Jesús le dijo, ya sabemos que tú no puedes llegar allá, pero mira, yo te voy a hacer un buen regalo. Toma tu lecho a donde estaba y anda. Una mantita, no sé lo que era, pero tomó lo que él tenía, que era lo que él tenía, y pudo caminar, ya estaba totalmente sano. Pero hubo un problema, Martín. ¿Cuál? Te quiero hacer una pregunta. ¿Fue una buena acción la que hizo Jesús? ¿Sí? Una excelente acción. Darle sanidad a una persona, una excelente acción. Pero miren, en el versículo 14, ¿qué dice Martín? Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Cierto? Ahí estaba, no pequen más. El problema, ¿cuál era? El que teníamos todas las personas, Pecado. el pecado. Ahora, y miren, habían en aquel tiempo unas personas que no eran muy agradables estar con ellas. Eran personas, y lo lamentable de esto, que eran personas que decían que amaban a Dios, que eran los religiosos del tiempo. Habían fariseos, saduceos y tantas otras personas. Pero aquí en este pasaje los califica como los judíos, haciendo un general de todo. Y lo dice esto, los judíos, entre medio habían fariseos, sacerdotes, pero las personas religiosas de aquel tiempo miraron a Jesús, y parece que no les pareció muy bien que Jesús le hubiese hecho un milagro a esta persona. Y aquí entra la segunda escena, una como discusión entre Jesús y los judíos. La primera escena, ¿cuál era, Martín? La sanidad. Sí. La segunda escena, ahora es la discusión entre Jesús y los judíos. a ver, ¿y qué podían criticarle a Jesús? Y mira, Martín, te invito en el versículo 18, ahí para que le puedas también compartir a nuestros amigos. ¿Qué dice el versículo 18? Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, que los judíos hacían dos cosas. Lo criticaban porque el milagro que había sido sanado fue en el día de reposo. Para los judíos en aquel tiempo no podían hacer nada, y tampoco no podían ni siquiera cargar una manta. O sea que condenaron a Jesús, y también a quién más estaban condenando. Al que sanó Jesús. Al que sanó Jesús. Y el otro problema por el cual estaban condenando a Jesús y criticando a Jesús era por lo que tú mismo leíste en el versículo 18, en la parte final. Y miren que dice que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y mira, Martín, ese es un tema muy importante. Ahora le decían a Jesús en resumen: ¿por qué tú estás haciendo estas cosas? ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y mira, Martín, ¿me puede acompañar con el versículo 19? Y mira, el versículo 19, ¿qué dice? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, que Jesús hacía todas las cosas, la sanación y todas las maravillas que él hizo, por la autoridad de quién, Martín? De su Padre. De Dios Padre. Ahora, Jesús tenía también otra cosa porque hacía la autoridad. ¿Tú te acuerdas de Juan el Bautista? Mira, en el versículo 33, 34, 35 hasta el 36 dice que los judíos respetaron a Juan el Bautista.
Le gustaba cómo hablaba, le gustaba cómo predicaba, cómo enseñaba. Todo le gustaba lo de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, ¿de quién dio testimonio, Martín? Del mismo Jesús, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús estaba diciendo: ahora, ustedes quisieron a Juan el Bautista, pero también me tienen que querer a mí, porque la autoridad que tenía Juan el Bautista era un poquito inferior a la que tengo yo, porque de él hablo yo. habló de mí. Mira, Jesús tenía la autoridad del Padre, la autoridad de Juan el Bautista, pero tenía otra autoridad. Mira, Martín, ¿me puede acompañar con el versículo 46? El versículo 46. Dice: por si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Muy bien, Martín. O sea, que Moisés habló acerca de Jesús. Martín, ¿hace cuánto tiempo que Moisés había hablado acerca de Jesús? ¿Hace cuánto tiempo atrás? ¿Hace cuántos años atrás había hablado acerca de Jesús? Hace como unos 1500 años, Martín. 1500 años antes que apareciera Jesús, ya el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio hablaban acerca de Jesús. Y mira, Martín, el versículo 39, ¿qué dice? ¿Me puede acompañar con él? Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mira, acá hay un versículo bien importante, porque los judíos, Martín, escudriñaban las escrituras. ¿Qué leían? Los libros que recién nombramos, pero también leían Salmos, leían Proverbios, leían todos los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, pero Jesús era el personaje principal de todos los libros del Antiguo Testamento. Pero al encontrarse los judíos con Jesús, por la enfermedad del pecado, ellos estaban así, Martín, como que si estuvieran en una pieza totalmente oscura y no podían reconocer a Jesús por la enfermedad del pecado. Pero Jesús, Martín, Jesús les dice algo muy importante. Y mira, Martín, ¿me puede acompañar con el versículo 37? Los puntos que Jesús decía. El primer punto, ¿cuál era, Martín? También el Padre que me envió ha dado el testimonio de mí, porque nunca habéis oído su voz. Mira, los judíos, a pesar de estar con la Biblia abierta, nunca habían escuchado la voz de Jesús, la voz de Dios. Tenían la palabra de Dios, pero no escuchaban la voz de Dios. Leían las letras, leían todas las cosas, pero ¿qué pasaba? Aquí Jesús le está diciendo: nunca habéis oído su voz. ¿Qué otra cosa más dice? Ni habéis visto su aspecto. Y el 38, el punto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y el 39 decía: ustedes escudriñan las escrituras. Y el 40, Martín, ¿qué también dice? Y no queréis venir a mí. El 42. Pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y el 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Y el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y mira, tantas cosas que hacían los judíos, pero por una pura causa: el pecado. Pero su pecado, ¿sabe cuál era, Martín? El no amar a Dios y el no reconocer a Jesús. Era su mayor pecado. Y este pecado, Martín, ¿sabe a qué lo llevaba? A participar de otro pecado. ¿Por qué? De la crítica. Y mira, Martín, nosotros vivimos hoy en día en una sociedad bien complicada, Martín. Cualquier persona puede criticar a otra. Criticamos aquí, criticamos acá, criticamos diferentes cosas. Y es más, hay hijos que dicen: oh, mi papá podría ser así, mi papá podría ser así. Critican a la familia, critican a los hermanos, critican todo. Ahora, en el tiempo de Jesús,
también ocurría absolutamente lo mismo. Y como cristianos podemos estar estudiando la Biblia, podemos decir conocer a Dios, pero, ¿saben, Martín? Podemos ser criticones, pero también podemos pasar por otra cosa que es bien importante, de estudiar la Biblia y no encontrarnos con Jesús. Y no encontrarnos con Jesús. Los judíos estudiaban y no se encontraban con Jesús. Ahora nosotros, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, podemos tener un montón de problemas. Leemos la Biblia para que nuestro corazón esté en calma, esté tranquilito, para buscar dirección en cosas importantes de nuestra vida. Pero ese no es el objetivo por el cual nosotros tenemos que ir a la Escritura, sino que el objetivo principal de estudiar la palabra de Dios es encontrarnos con Jesús. ¿Sabes, Martín? Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nuestro corazón, Jesús lo va transformando de poco en poco. Y cuando Él lo va transformando, va sacando los pecados que nosotros tenemos y nuestra visión ya no vamos a ser más ciegos espiritual. Empezamos a ver de poco en poco y vemos a Jesús, al Jesús de la Biblia. Y ¿saben, Martín? Ahí recién estamos preparados para estar en la vida eterna. El versículo, como decía, el 39, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Con qué nos tenemos que encontrar entonces, Martín? ¿Quién es el centro de la Biblia? ¿Tenemos que ser criticones? No, ¿cierto? Porque la crítica es un pecado, es un pecado que nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Y las personas que viven en pecado son las personas que les gusta criticar. Una persona que está cerca de Jesús, que escucha la voz de Dios, que entiende el mensaje de Jesús, que se encuentra con Jesús en la Escritura y que ama a Jesús, es una persona que tiene buenos modales, es una persona que no habla de más de las demás personas. Así que, Martín, ¿te parece si hacemos una oración? Para que cada vez que vamos a la Escritura podamos encontrarnos con Jesús, Él cambie nuestro corazón y seamos personas amables con los demás. ¿Amén? Amén. Hagamos esta oración. Padre del cielo, te agradecemos, Señor, porque a través de esta oración podemos conversar contigo. También al estudiar tu santa palabra podemos encontrar la dirección suficiente, pero esta dirección nos guía al mismo Jesús, para abrazar a Jesús, para meditar en Jesús, para amar a Jesús y que ese mismo Jesús nos dé la vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos des el ánimo de poder seguir escudriñando tu santa palabra. Que nos des más amor por ti, amor por las personas, y que a las personas no las podamos criticar. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, fue un agrado compartir la palabra de Dios con ustedes. Que tengan un excelente día, que puedan compartir con su familia en estos momentos difíciles, a pesar de que estamos en cuarentena por el asunto del coronavirus, pero que podamos disfrutar de este día bonito, de este día que el Señor nos da. Adiós. Adiós.